Hola, hola hermanos, Dios les bendiga a nuestros hermanos de Peña de Oreb y demás hermanos y amigos que nos estén viendo. En esta ocasión estamos guardando este pequeño video como estamos tratando de hacerlo, ¿verdad? En alguna ocasión hemos fallado, pero estamos tratando de subir, como sabemos, un video martes, jueves y domingo para pues no perder nuestra relación, ¿verdad? Entre nosotros como congregación y también con el Señor. En esta ocasión vamos a tener una reflexión breve por cuestiones de que fue algo apresurado. Dios bendiga a las hermanas que ya están por aquí, nuestra hermana Nora, nuestra hermana Aurora, hermana Mayrani, Dios les bendiga. Si gustan enviar un saludo en los comentarios, ¿verdad? Vamos a entrar a la palabra del Señor. Contento de que estemos aquí. Este video va a servir tanto para los que estamos en vivo, como también ahorita lo vamos a dejar guardado por si algunos de nosotros tenemos que salir o no podemos en este mismo instante empezar nuestro devocional. Bueno, terminando el video, a los 5 o 10 minutitos el video ya se publica directamente para que usted lo pueda ver a la hora que usted guste. Vamos a hablar hoy acerca de la adoración. Dios bendiga a todos los que nos están viendo. Vamos a hablar acerca de la adoración. ¿Qué le parece si usted ahí como está en su lugar, cierra sus ojos un minutito o como usted quiera, pero vamos a darle gracias al Señor? Amén. Padre, en esta hora nos presentamos en tus manos, Señor. En esta ocasión vamos a hablar de este tema importante de la adoración. Queremos exaltarte, queremos que nos enseñes, que nos hables, Señor. Como Peña de Oreb y como tu iglesia en general, tu iglesia universal, Señor, queremos exaltarte, adorarte, aprender a adorarte, Señor, en medio de toda adversidad. Que tu nombre sea siempre exaltado, porque para eso, Señor, tú nos has traído a este mundo. Gracias, bendícenos con tu Espíritu, Señor, y que llegue con claridad este mensaje a cada una de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hay dos pasajes, hermanos, hay dos pasajes que podemos contemplar en esta ocasión. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la adoración en la palabra del Señor, pero hoy vamos a contemplar dos de ellos. Vamos a hablar acerca precisamente de la adoración. ¿Cómo quiere el Señor que le adoremos? ¿Qué es la adoración delante de nuestro Señor, verdad? Uno de los pasajes que vamos a contemplar lo vemos precisamente en Mateo capítulo 2, para que tenga las dos citas bíblicas. Mateo capítulo 2, vamos a estar contemplando rápidamente la visita de los sabios o la visita de los magos, cuando estos hombres van y visitan al niño Jesús, ¿verdad? A nuestro Señor. Y también vamos a ir por ahí al libro de Job. En el libro de Job vamos a ver también un poquito de cómo nos habla Job, no solamente con palabras, sino con su testimonio, que es una adoración genuina. Y vamos a titular de esta manera sencilla nuestro tema: la adoración genuina. Y lo que nosotros podemos contemplar en estos pasajes son al menos tres situaciones. Cada pasaje vamos a contemplar tres situaciones. La primera de ellas es qué hay detrás de una adoración. ¿Qué hay detrás de una adoración? Lo segundo que vamos a contemplar es qué hay en medio de la adoración. ¿Qué hay al momento de adorar? Y lo tercero es qué hay después de adorar al Señor. Y cuando nos vamos nosotros a los pasajes, para no tomar mucho, ¿verdad? Por cuestiones de que nos acomodemos por ahí con nuestras familias y podamos ver el video a gusto. Cuando vamos primeramente a Mateo 2, usted y yo conocemos esta historia, ¿verdad? Nos hace recordar la Navidad. Cuando estos sabios, estos magos, como lo traduce la palabra del Señor que tenemos en nuestras manos, que no eran tres, eran muchos más, ¿verdad? Pero cuando este grupo de sabios se da cuenta de aquellas profecías que se habían hablado
y tiene un pequeño recorrido, como lo sabemos, siguiendo esa estrella que alumbraba en el cielo, que los guiaba, esa estrella que los guiaba hacia donde ellos debían de caminar para ir a adorar al nuevo Rey, al Señor Jesús. Nosotros podemos ver primeramente qué es lo que había antes de esta adoración. En los versículos 1 en adelante dice de la siguiente manera, Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo primero que nosotros notamos con estos sabios, estos hombres del oriente, es que antes de la adoración ellos tenían al menos dos actitudes interesantes. El número uno es que ellos desde su lugar de origen ya venían honrando al Señor. Ellos le llamaban Rey. Y precisamente esto es lo que usted y yo debemos de tener. Al adorar al Señor, debemos de, antes de presentarnos a adorarlo, antes de que inicie el culto, antes de que vayamos a nuestro altar familiar, antes de que hagamos lo que sea, debemos de tener una postura, una actitud de adoración previa desde entonces, y no esperar con formalismos a que llegue un horario, a que llegue un lugar. Lo segundo que vemos es que ellos dicen: venimos a adorarle. Ellos saben a lo que en esta actitud, estaban buscando a este rey porque ellos tenían la intención de adorarle. No es suficiente solamente con que vayamos a un culto a ver qué pasa, esperemos a que empiecen a cantar, esperemos a ver quién predica y a ver cómo canta el hermanito, cómo canta la hermanita, cómo toca el grupo, si cantan los cantos que a mí me gustan o no. No es suficiente. Lo que debemos de hacer, hermanos, es tener una actitud previa de adoración desde nuestro hogar o donde quiera que nos encontremos, y también de honra hacia el Señor. Cuando nosotros vamos al relato de Job, vamos a estar viendo estas dos historias de manera paralela. Antes de que nosotros vayamos al clímax de la historia de Job, se habla en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Usted y yo ya estamos pensando en nuestra mente la historia, ¿verdad? De Job, una historia hermosa de adoración. Antes de la adoración de Job, de su clímax en la adoración, nos damos cuenta de que él tenía una vida de temor de Dios. Es decir, era una persona que no solamente cuando hacía un altar y hacía algún sacrificio, era su adoración, y en ese momento él adoraba y en ese momento él estaba cantando al Señor. No, vemos que antes de que él subiera al altar a adorar, traía detrás de sí una vida de temor de Dios, traía una vida de apartarse del mal y traía una vida de ser perfecto. Es decir, si usted y yo somos músicos, somos cantantes, predicadores, o simplemente vamos a ir a nuestro culto, o usted está haciendo ahorita su altar familiar o X situación, no basta con que a esa hora, empezando el culto, nosotros querramos deshacernos adorando al Señor y cantando y haciendo lo que sea porque Dios mira ese momento. No es así. Antes de que nosotros presentemos nuestra adoración, nuestro clímax, si lo quiere llamar de alguna manera, en nuestra adoración, antes de que usted y yo subamos al altar o prendamos el televisor para ver la predicación, no lo sé, adore, debemos de traer previamente una actitud como la que tuvo Job. Era un hombre que siempre se cuidaba de no caer en el mal, de no pecar. Era un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que era perfecto y recto. En segundo lugar, contemplando estas mismas historias, estamos viendo la historia de los sabios o magos de Oriente y estamos viendo la historia de Job de manera paralela, hablando de la adoración. Vimos en primer lugar ¿qué se debe de tener antes de una adoración? Lo que debe haber antes de una adoración es actitud de intencionalmente querer adorar al Señor, de honrarlo y de vivir consagradamente.
En segundo lugar, ahora sí llegando al clímax de la adoración, ¿qué debe haber en medio de la adoración? Cuando nosotros nos vamos a Mateo capítulo 2, cuando llegamos a la parte en la que los sabios de Oriente llegan, conocen al niño Jesús, dice la palabra del Señor que ellos se postraron delante de él, dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, perdón, y postrándose lo adoraron. Es decir, en el clímax de nuestra adoración es importante que postremos nuestro ser. Ellos, después de haberle adorado, presentaron sus regalos, presentaron lo que ellos traían como parte de esa gratitud, ¿verdad? Y esto nos habla de que la adoración es gratitud. Esto nos habla de que la adoración es postrarnos, es entrega, es saber y reconocer que a quien estamos adorando es inmensamente mayor a nosotros, a quienes adoramos es grande, es poderoso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros debemos de postrarnos. Tener esa actitud de gratitud y tener esa actitud de también reconocer que Él es grande. Cuando nos vamos a la historia paralela que estamos contemplando, la historia de Job, cuando llegamos, podemos decirlo, a su clímax, al punto de adoración, nos damos cuenta de que después de él haber perdido todo, después de haber tenido devastación, sus hijos murieron, todos sus criados, sus animales, todo lo que él tenía fue devastado, fue roto su corazón, sus sentimientos, su alma fue quebrantada. Y dice la palabra del Señor que él se postró en tierra, rasgó su manto, es decir, él hizo de alguna manera el luto, estaba dando a entender que estaba quebrantado, que él se sentía destruido en su interior, pero dice que postrándose adoró. Oiga, esto es adoración. Cuando usted y yo ya no podemos más, cuando estamos hartos de la vida, cuando la vida nos va mal, cuando todo está difícil, cuando ya no hallamos por dónde encontrar gozo o alegría. Job, después de haber perdido sus hijos, sus bienes y todo lo que tenía, dice la palabra del Señor que dijo unas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Y postrándose se adoró al Señor. Nosotros debiéramos de aprender a adorar a Dios así, porque parece que cuando todo está bien, a veces le queremos adorar, pero cuando todo está mal, a veces no lo queremos hacer. O muchas veces caemos en lo contrario. Cuando todo está mal, queremos buscar a Dios de cualquier manera y queremos bajar a Dios y que nos escuche. Y cuando todo está bien, nos olvidamos del Señor. Así que, ¿qué hacer durante la adoración? ¿Qué es mientras adoramos? Bueno, debemos de tener un corazón humillado, debemos de tener un corazón con gratitud, debemos de humillarnos voluntariamente y decirle: Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres el que me ha dado mi familia, mis hijos, y si tú me quitas aún mis bienes, si tú me quitas aún mi familia, mi salud y todo lo que yo tenga, todo es tuyo, y aún así te voy a adorar. Como dijo su siervo: Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová bendito. En tercer lugar, para finalizar, ¿qué después de la adoración? ¿Qué me decirle lo que después de adorar al Señor? Entonces, usted no recibimos bendición de Dios, hoy no hemos aprendido a adorar al Señor. Después de la adoración al Señor viene bendición. Vamos al pasaje de Mateo, estamos contando de manera paralela dos pasajes a estos sabios de Oriente que fueron siguiendo la estrella y a conocer al niño Jesús, al rey de los judíos que había nacido, y por otro lado a Job, que estaba viviendo una vida íntegra y que fue probado y venció en ese momento la prueba porque presentó una adoración. ¿Qué viene en tercer lugar con la adoración? Hermano, con la adoración viene bendición. Cuando usted y yo adoramos, somos grandemente bendecidos. Cuando usted y yo adoramos, la bendición, el milagro, el favor de Dios llega y se queda con nosotros. Hoy a veces no pedimos de parte de Dios el favor, la bendición que le pedimos y le pedimos y le pedimos y nunca recibimos. Quizá un poco de misericordia, recibimos quizá
gracia o alguna palabra, pero a veces nuestro milagro o experiencias mayores en su presencia, o a veces le pedimos que nos dé algo más de profundidad en su espíritu y no recibimos esto. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en pedir, pero no nos enfocamos en adorarle. Es decir, yéndonos primeramente a la primera escena, que es de estos sabios de Oriente, estos magos que fueron a adorar al Señor. Ellos previamente tenían la intención de adorar al Señor. Cuando llegan a conocer al Rey Jesús, al niño Jesús, se postran con gratitud, le traen unos regalos, le adoran, pero ellos, aun que ellos, digámosle de alguna manera, no eran cristianos, porque apenas el Cristo acababa de llegar al planeta, ellos tuvieron una experiencia inclusive angelical, una experiencia con Dios, porque dice la palabra que cuando ellos salieron salir de ese lugar, ellos fueron avisados por medio de un sueño que no fueran a avisarle al rey Herodes en dónde se encontraba el niño. Es decir, ellos adoraron a Dios, caminaron, sufrieron, avanzaron lo que tenían que avanzar, lograron presentarse, lograron conectarse con Dios, lograron estar frente a Dios, rindieron una adoración genuina, dieron sus presentes, incienso, mirra, y después de esto tuvieron una experiencia que les cambió la vida. En un sueño, a todos ellos, que no eran 3, eran probablemente, según algunos teólogos, grupos de promedio de 20, de 30 pastores que trataban de reunirse, muchos de ellos, porque eran caminatas largas y a veces eran acechados por maleantes. Hayan sido cuantos hayan sido, tuvieron una experiencia. Lo que muchos hemos deseado, muchos han deseado, Señor, háblame por medio de un sueño. Ellos lo vivieron precisamente porque adoraron genuinamente al Señor. Ellos tuvieron un sueño donde Dios les impactó, les habló, metió su mano en su sueño y les hizo ver un mensaje especial, personal, únicamente para ellos. No vayan y no le digan al rey Herodes en dónde es que se encuentra este niño que ustedes han adorado, es decir, a Jesús. Pero también cuando nosotros nos vamos a la segunda escena, que es la escena de Job, vemos en primer lugar también con Job que antes de la adoración es necesario guardarnos en santidad, guardarnos de pecar. Cuando estamos en la adoración debemos nosotros de presentarnos dignamente, debemos de reconocer que Él es dueño de todo, que Él puede dar y Él puede quitar porque Él es soberano. Pero ¿qué viene después de la adoración de Job? Oiga, después de que Job adora y pasa toda esta prueba, viene la bendición en todas las áreas. Job primero tuvo una charla directa con Dios, tuvo una charla tan directa y conoció tanto a Dios después de esa experiencia que él dice unas palabras: de oídas te había oído, es decir, había hablado, había escuchado que la gente hablaba de ti, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, tuvo una relación con Dios, un salto en esa profundidad con el Señor tan grande que fue transformada su vida. No solamente pasó de estar escuchando que allá se oía que que Dios, que Jehová, sino que ahora la relación que él había tenido con Dios por su adoración se vio impulsada de tal manera que él tuvo hasta la bendición de ver con sus ojos al Señor. Usted y yo no andamos buscando eso, ¿verdad? De querer ver la cara del Señor, pero lo que Job nos enseña es que antes de la adoración hay una actitud que debemos de tener. Al adorar hay una actitud que debemos de tener, y cuando logramos la adoración, aún en medio de la prueba, nuestra relación con Dios es grandemente bendecida y se vuelve más profunda. Pero también nos enseña que muchas veces, hermano, la bendición material, la bendición familiar, el milagro que hemos estado esperando, viene no cuando estamos solamente pide y pide y pide al Señor, sino aprendido a tener esa intimidad mayor con Él, hemos aprendido a adorarle en lo poco que tenemos, hemos aprendido a adorarle aún en la necesidad, hemos aprendido a adorar al Señor aunque parezca que muchas veces Él no nos cuida o esperábamos algo más de Él y Él no lo hizo. Cuando le adoramos genuinamente en medio de todo eso, la bendición y el milagro
entonces viene nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya estamos listos, ya le demostramos al Señor que por medio de Él, de su Espíritu y por medio de su ayuda, nosotros ya estamos preparados para recibir el doble o el triple o lo que el Señor nos quiera dar. En esta ocasión, hermano, la aplicación y la invitación a nuestra vida es muy simple. Aprendamos a adorar al Señor. En medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias, adoremos al Señor genuinamente en nuestras casas. Así como estas dos escenas paralelas. Por un lado, los magos del oriente que fueron con Jesús. Por otro lado, Job. Antes de la adoración, debemos de guardarnos en santidad. Debemos de ir con la intención de orar. Mientras estamos en la oración debemos de tener una actitud de estar genuinamente entregados, de estar genuinamente consagrados, de estar en gratitud, de hacerlo sabiendo que Él es dueño de todo, aún de nuestra vida misma. Y después de adorar viene la bendición. Después de adorar al Señor, sea cual sea mi situación, sea cual sea su situación, viene una intimidad con Dios, un conocimiento yo de quién es Dios, pero también viene Dios a hoy en nuestra familia nos unimos en esta hora de oración. Yo por algún punto que tengo en 2 minutos, 3 minutos, no voy a esta reunión más adelantito, como se llama el municipio, se va a quedar para que la pueda pegar. Pero ¿qué te parece, mi hermano? En esta amistad y en nuestra iglesia de al Señor. Dígale, Señor, ayúdame como estos hombres antes de que yo me suba a ese altar, antes de que yo me hinque en ese sillón, antes de que yo saque mi Biblia, prenda la televisión, el YouTube para ver tu predicación o prenda el Facebook para ver la transmisión del mensaje, antes de todo, que mi actitud y mi vida haya sido una vida que te agrade, una vida santa y que yo sepa intencionalmente que quiero ir a adorarte, para cuando yo esté delante de ti, todo lo que yo he hecho, lo que yo he hablado, lo que yo he pensado, lo que yo he sentido esta semana, estos días, lo presente y sea oro, sea incienso, sea mirra, sea algo agradable para ti. Y entonces tú recibas mi adoración y yo sepa que todo de ti, que tú das y que tú eres bendito. Más profundo a la presencia del Señor y quizá, y si Dios así lo quiere, Él puede hacer un milagro también en nuestro mundo material, en nuestro mundo físico, en nuestro mundo espiritual. Él es Dios, Él hace como quiere. Hermanos, es un gusto haber compartido con ustedes. Dios me los bendiga. Si están teniendo su altar, sigan su altar, levanten su momento de oración. Yo me retiro. El Señor está con cada uno de nosotros. Aquí se va a quedar este video guardado. Es un gusto. Ya mando saludos a nuestro pastor. Sigamos estos minutitos de oración, no los interrumpo. Dios me los bendiga. Los amo, hermanos, a todos en el amor de Cristo. Bye, bye.